Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, Connie, Claudia. Aquí estoy con una alergia de septiembre. Usted es de escuchamos, las que sufren con la alergia. Hoy día en particular partió así con todo. Antiguamente la gente se colgaba un cuesquito de nuez moscada. Sí, para que usted sepa. Ya. También lo he intentado. Yo creo que a esta altura hay antialérgicos que son un poquito más eficientes que la nuez moscada, diría yo, ¿no, ministra? Me encanta esa medicina antigua. Bueno, ministra Janet Jara, tenemos una situación en el Congreso. Hay preocupación porque como viene ahora, ¿no es cierto?, varias acusaciones constitucionales en curso, de las cuales ha hablado también el ministro de Justicia, su compañero de gabinete. Hay preocupación de que esto pudiera afectar también la agenda legislativa y convengamos que su reforma estrella o madre, la reforma previsional, ya ha tenido varios traspiés. Entonces, ¿qué tan preocupada usted está de que estas acusaciones simultáneas puedan paralizar el trabajo legislativo? Yo diría dos cosas al respecto, Claudia. La primera es que el escenario del Congreso Nacional ha tenido distintos momentos de tensión, no solamente estas acusaciones que se han interpuesto ahora, sino que también con motivo de los dos plebiscitos constituyentes, y yo creo que ha sido parte, digamos, del proceso que nos ha tocado como gobierno, y aún así hemos podido sacar importantes legislaciones laborales importantes, como las 40 horas, la ley Karin y el salario mínimo, por decir alguna. Entonces, diría, es parte de lo que nos ha tocado, pero en segundo lugar diría que también es parte de lo que le ha tocado a la propia reforma previsional. Siempre ha surgido alguna otra materia que hace que la discusión se entorpezca. Y por eso creo que es tan importante el protocolo de tramitación que firmamos con la oposición, porque pone una fecha cierta para que este proyecto de ley esté despachado, que es enero del 2025, con o sin acuerdo, pero despachado en definitiva, porque esta falta de respuesta a la ciudadanía, ya sea por los que están, que haya reforma a las pensiones o los que no, tiene que transparentarse de alguna manera y no puede quedar ahí una discusión ad eternum. Ya, ministra, pero ese plazo se mantiene entonces, enero de 2025. Completamente. ¿La reforma previsional debiera estar despachada por el Congreso? Despachada por el Senado. A la reforma le toca todavía un tercer trámite. Sí. Ya. Y por eso la idea, Constanza, es que se despache lo antes posible en enero, porque en el mejor de los casos esto podría estarse resolviendo entre enero y marzo en la Cámara de Diputados. Si nosotros nos acercamos nuevamente al periodo electoral, ahí va a haber otra razón para que la reforma previsional no salga. Claro, o sea, en el fondo el diseño está hecho en ese paréntesis que va a quedar post-municipales, ¿no es cierto? Y las elecciones que vienen después, aprovechando esa ventanita. O sea, es un tiempo breve el que queda. Es un tiempo breve y lo que no está en cuestión es que el plazo se cumple. Yo he visto, a pesar de que este periodo ha sido un poco más lento, ha sido precisamente porque se han estado tratando de construir los acuerdos más grandes, digamos. No es algo fácil, pero el resultado es el que está en riesgo. Y yo creo que en esto hay que ser bien transparente, porque en cosas que teníamos, o por lo menos como oficialismo entendíamos que había cierto acuerdo. Ahí tuvimos un problema ahí del ministro de Hacienda. Ministra, la perdimos justo en un segundo, que me tinca que estaba diciendo algo. Ahí sí, se había saltado. Pero usted estaba diciendo que pese a que en el fondo usted estaba diciendo que no estaban tan claros los acuerdos, que al principio parecía que eran acuerdos y ahora ya no tanto. ¿Eso está diciendo? Claro, a ver, así es, a ver si efectivamente. Porque, yo creo que hay que preguntarle algo, ministra. Muy atento en eso. Ya, usted dice que el plazo para que sea despachado por el Senado se mantiene en enero de 2025, con o sin acuerdo. Ya, y ahí quiero preguntarle, ¿usted cree, usted siente, usted ve, porque las negociaciones continúan, ¿cierto? No porque se haya puesto el plazo para votar después de las elecciones, no significa que esté paralizada la negociación por la reforma previsional. ¿Están avanzando esas negociaciones? ¿Están avanzando en sentido positivo para usted, o usted encuentra que están trabándose esas negociaciones con la oposición para sacar adelante la reforma previsional? Hay dos caminos, Connie, que están en paralelo corriendo. El primero es que el proyecto se está tramitando semana a semana en el Senado y se tramita ad referéndum, que se denomina y que es parte del acuerdo de tramitación. De hecho, ya se aprobó la creación de un seguro de lagunas previsionales, que es muy útil en caso de cesantía o de informalidad. Se aprobó además el aumento del tope imponible y
antes de ayer estuvimos viendo mecanismos que faciliten la cotización de los independientes. Entonces, eso está avanzando. Lo que está siempre en riesgo, y ha sido una realidad del proyecto de este gobierno, del gobierno pasado y del gobierno anterior, es si nuestro sistema va a seguir solamente la capitalización individual o va a tener algo de equilibrio. Y eso es lo que ha estado totalmente en juego, porque cuando tú dejas los riesgos del envejecimiento solamente a cargo de las personas mayores de manera individual, aquí lo que queda es un sistema privado más que un sistema de seguridad social, y cada uno tiene que resolver como pueda su problema. Y no es lo que se espera de una sociedad que se hace cargo de temas tan relevantes en el marco de la seguridad social como la salud laboral, la cesantía, el mismo postnatal, donde hay apoyos sociales. Sí. Ministra, usted ha hecho ese punto respecto, ¿no?, de considerar el factor social de lo colectivo en muchas ocasiones. Mi pregunta ahora tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno habla con economistas de la talla de Eduardo Engel, de Andrea Repeto, todo el mundo dice, el gran problema que tenemos en Chile hoy día es que tenemos un sistema político trabado. Y eso no es de ahora, eso viene arrastrándose. Este sistema político trabado, en una discusión de una reforma previsional que es tan, que genera tanta animadversión entre la izquierda y la derecha, con un Congreso, insisto en la pregunta, que va a estar completamente concentrado en la crisis del Poder Judicial y que esto se va a politizar. ¿Usted no cree que eso va a tensionar más la relación y que estos acuerdos posibles, más allá de los plazos, que no van a poder lograr acuerdos porque la derecha va a estar muy tensionada? Hay sectores de la izquierda que están culpándolo y dicen que la corrupción está allá, los otros dicen que la corrupción está acá. Esto, digamos, se puede poner solamente peor. ¿No tiene temor de que eso afecte ese clima, la previsional? Yo entiendo su pregunta, Claudia, porque efectivamente uno puede avisorar un escenario políticamente más complejo en el Parlamento, pero sin embargo no lo veo como algo que no sea lo que ya se ha vivido en esta reforma previsional durante mucho tiempo. O sea, aquí ha pasado muchas cosas, ha habido mucho interés en juego, han habido muchas presiones, por tanto, nuestro deber como gobierno es saber tener la puerta abierta para el diálogo, tender los puentes necesarios y hacer que las cosas pasen. Así que no me quedo con la parte de que cualquier eventual tensión nueva pueda trabar esta discusión, porque si es por eso ya llevamos 10 años lo mismo. Nuestra tarea es hacer que ocurra. Lo que sí, que esto tiene tiempo límite y por tanto yo espero que después de las elecciones municipales la votación se acelere, porque realmente si nosotros no logramos dar respuesta a la ciudadanía en este tema que es tan fundamental y que yo diría el gobierno ha cedido bastante, hemos logrado un mejor equilibrio, se han hecho varios aportes desde la oposición muy valorables también, significa que esta crisis política o de sistema político representativo, ¿no?, es aún más profunda, porque hay una discusión muy paralela que no se engarza con lo que vive la gente en el día a día, ¿no? Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Janet Jara, ministra del Trabajo. A ver, siempre ponemos, ¿no es cierto?, la mirada respecto a la tensión con la derecha, porque se han concentrado ahí las críticas, pero también a usted le ha tocado, tiene su flanco interno, es decir, su flanco izquierdo también afectado. Sí. También hay miradas críticas respecto de la izquierda, o sea, cuando uno mira sectores de izquierda, no le cierra totalmente la propuesta a la que está llegando el gobierno en la reforma previsional. Luis Mesina, de la coordinadora nomás AFP, ha criticado la reforma previsional, es decir, tampoco tiene acuerdo en todo el arco político de las izquierdas. Sí, mire, yo creo que tienen cierta razón en el sentido de que esta no es la reforma que el gobierno quería originalmente. O sea, en efecto, a nosotros nos habría gustado generar un seguro social robusto. Por eso la idea era llevar el 6% de la cotización a un seguro social, dejando un 10% en capitalización individual. Pero, por tanto, aquí hay una realidad política, que es el pueblo de Chile quien elige a sus parlamentarios, y eso indica que uno tiene que ocupar táctica política a efecto de poder realizar o consolidar, digamos, que los cambios se empiecen a producir. A veces... Ahí la recuperamos. Y cuando eso pasa, generalmente es nada. Ministra, yo ni me he movido de mi escritorio. Unos segunditos que la perdimos. Pero entonces, ministra, lo que usted le diría a esa izquierda, que además debe pensar, bueno, la ministra del Trabajo es
del Partido Comunista, por lo tanto debiera representar en parte nuestros intereses o nuestras miradas. Y usted está diciendo, esta no era la reforma que el gobierno quería en su comienzo. En el fondo va a terminar siendo, su esperanza es que la reforma de pensiones salga primero durante este gobierno. ¿Usted cree que va a salir durante este gobierno y que salga en la medida de lo posible? ¿Cuál es su esperanza a estas alturas? Sí, estamos reconectando con la ministra. ¿Me alcanzó a escuchar, ministra, o no? No, te perdí justo en una parte que decía... Y la Connie tampoco se ha movido. Bueno, pero se la repito cortita. Estoy diciendo que esos sectores de izquierda que deben mirarla a usted diciendo la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, debiera representar nuestros intereses o nuestras miradas acerca de lo que debiera ser la reforma previsional. Y usted está diciendo que la verdad que esta no es la reforma que quería inicialmente el gobierno, eso todos lo sabemos, pero se ha tenido que ceder porque esa es la realidad política. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuál es su esperanza? Primero, que haya reforma previsional durante este gobierno. Segundo, que esa reforma previsional sea como en la medida de lo posible. ¿Cuál es su esperanza? Mire, sí, lo primero que delante no sé si se escuchó porque parece que fue justo en la pérdida de señal. Muchas veces uno puede tener una reivindicación y decir quiero esto completamente y ojalá que salga, ¿no? Pero yo soy de aquellas personas que creen que cuando uno se pone entre todo o nada, generalmente queda con nada. Y creo que eso es lo que ha pasado un poco en las dos reformas anteriores. O sea, algunos tenían una posición hacia un lado, otros hacia el otro, y al final no pasó nada. Con ninguna de las dos reformas, en definitiva. Lo segundo es que la oposición, o las críticas, más bien dicho, desde el oficialismo, tienen más que ver con que desconfían de que la oposición, o la derecha en particular, incumpla su palabra y que esto termine votándose en enero del 2025, y así nos lo han manifestado, porque por lo menos yo converso directamente con el Frente Amplio, con el PS, con mi mismo partido, con el PP, con todas las fuerzas del oficialismo, ¿no? Y ahí yo diría que es donde está la principal preocupación. Y tiene fundamento, porque nosotros estuvimos muy cerca de un acuerdo en la Cámara de Diputados, donde la oposición pidió postergarlo hasta después del segundo plebiscito, y después de eso tampoco se mostró disposición. Con todo, y en tercer lugar, creo que va a haber reforma previsional. Creo que va a haber, porque la realidad social tiene que hacerle algún sentido a los que estamos en política, sinceramente. Y esto lleva demasiado tiempo, es un riesgo para el sistema democrático. O sea, no podemos ser tan indiferentes a la realidad de las personas. Y después quiero llevar la cosa bien concreta, pero ¿por qué en este caso te dice que es un riesgo para el sistema democrático? ¿Por qué lo lleva hasta ese lugar? Porque serían ya tres gobiernos donde, o sea, por falta de representatividad, por cierto, a eso me refiero. Ya. Es un riesgo en el cual que tiene que ver con la calidad de la democracia, ¿no? A eso me refiero, porque en el fondo es como que la gente va por una vía de discusión, una vida en la cual vive cierta realidad, y los que estamos en política estamos preocupados de otras cosas. Entonces, ahora eso lo estamos viendo en distintos ámbitos. Hace mucho rato. Sí, muy complejo. Sí. Y este es un componente importante de esa crisis, diría yo, porque esta reforma es como emblemática de lo que, sabiendo todos que hay que hacerla, no logramos ponernos de acuerdo. Bien, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, la voy a cambiar total y absolutamente de tema. Veía ayer a través de redes sociales gente que decía, ¿cómo es posible que en Chile tengan 5 días feriados? Ni los países de la OCDE, creo que se lo leía a Patricio Navia, ni los países de la OCDE han llegado a tanto. Entonces es interesante el tema, ¿no?, de cómo finalmente vivimos estos feriados tan largos, y también porque en este 18 de septiembre tenemos un feriado extra, que es el viernes 20. El 20. Y que también ha generado ahí como un tironeo, porque este es feriado irrenunciable, no es feriado irrenunciable. ¿Qué significa eso? No, mire, los feriados irrenunciables en este caso de Fiestas Patrias son 18 y 19 de septiembre. Ya, listo, nada más. Ya, claro, y aprovecho de informar al tiro, porque como muchos están haciendo sus compras para las Fiestas Patrias, que el comercio tiene que cerrar a las 21 horas el día 17, a más tardar, y abrir a las 6 de la mañana del día 20. ¿Ya? Entonces, yo creo que este feriado de verdad que va a ser muy largo. Además, mucha gente se está tomando días antes, ¿no? Uno igual lo va viendo en los trabajos.
pero es un feriado que ya está establecido, 18 y 19 como irrenunciable. El día 20 fue un feriado que se legisló aparte, y lo que hacemos como gobierno es llamar segura, porque también en estas fechas, Espérese, como la va a misma tener que hacer ministra del Interior lo ha señalado, perdón, va a en tener, los fines de semana largos, cuando hay feriado. ¿Aló? sí, ministra, perdón, va a tener que ¿Aló? hacer el llamado de nuevo porque te dice El llamado, aló. sí. En la parte del llamado que hizo a la seguridad, creo que es. Saltamos. ¿Me tinca? Esa Claro, parte ahí la ahí sí perdimos. A ver si volví. la repetimos. Sino que hay que vivir estos días con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, por cierto, con todas estas recomendaciones que uno sabe, ¿no? Que si va a beber no conduzca, o al revés, si va a conducir no beba. Y en el ámbito laboral, con todas las normas de seguridad y salud laboral que se requieran, nosotros vamos a estar desplegados en las fondas, viendo los contratos por jornada parcial de los trabajadores, el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral, de salud laboral también, todo lo que se debe cumplir. Ministra, ¿y a usted le gustan tantos feriados? Esto, pensando en Europa, que siempre es lo que miramos, los países de la OCDE, etcétera, ahí tienen menos feriados, pero tienen más días de vacaciones. ¿A usted qué modelo le gusta esa más? fórmula, Connie. A ver. Exactamente la que usted dijo. Menos feriado y más días de vacaciones. Hemos estado conversando con el ministro de Hacienda en poder hacer una medida de esta naturaleza, ¿no? Porque en Chile hay varios feriados que uno podría pensar en tomarlos, ¿cierto? Y prolongar el periodo de vacaciones. Entonces, si una persona se lo quisiera tomar justo el día que antes era feriado, se lo puede tomar, pero si quisiera hacerlo como una prolongación de su periodo estival, por ejemplo, o en vacaciones de invierno, podría hacerlo también. Entonces, es una idea que ha dado vuelta. Lo que hoy día está en el Parlamento, sí, es otro tema respecto a los feriados, que son los feriados regionales, ¿no? Sí. Y que igual también es una buena medida, porque cuando se producen estos feriados de carácter nacional, su impacto en la economía es mayor que cuando son de carácter regional. Ya. Y en ese caso sería el reemplazo del 12 de octubre. Ese es como el día que podría convertirse en un feriado regional. En un feriado regional, claro. Y tendría, ¿cierto?, la posibilidad la región de tomarse el día que elijan en base a su celebración más propia de identidad territorial. Pero además, por otro lado, la economía no viviría este día, ¿cierto?, de baja en el comercio, de un poco de cese de la actividad productiva o disminución de la actividad productiva. Entonces, bien interesante. Yo creo que hay ciertas medidas que se pueden ver de una forma hoy día que sea más flexible, y en particular a nosotros nos gusta mucho esta fórmula de ver menos feriados versus más vacaciones. Ya. Ministra, estaría bueno. Podría ser, ¿ah? Estaría muy bueno, exactamente. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Quiero preguntarle también, ministra, por la negociación ramal. Lo último que supimos de eso fue que la CPC, ¿cierto?, los empresarios se bajaron de esta mesa de negociaciones que se había formado tanto con el gobierno, o sea, con el Ministerio del Trabajo, como con los trabajadores, con la CUT, y diciendo que la verdad es que esto es una mala idea, eso han dicho los empresarios, que esto podría afectar la inversión, y que de frentón significa cambiar las reglas del juego y, digamos, rigidizar e incluso hacer más caro aún el empleo. ¿Qué les contesta a usted? Bueno, lo primero, señalar que fue bastante sorpresivo que se restaran del diálogo, entre otras cosas porque nos habían manifestado, si bien una posición en la cual no les agradaba la propuesta, sí una disposición a dialogar. Entonces fue sorpresivo cuando decidieron restarse a última hora del diálogo. Ellos dijeron que la verdad es que estaba todo ya como, voy a usar una palabra que suena, no gusta mucho, pero cocinado, y que ellos no tenían nada que aportar, que estaba todo listo en el proyecto. ¿Está todo listo en el proyecto de la negociación ramal? No hay proyecto todavía, de hecho, pero mire, yo a lo de fondo, ellos tienen una discrepancia de fondo en este tema. No les gusta que los trabajadores se organicen, ni menos que haya una negociación colectiva, ¿cierto?, sectorial o ramal o multinivel, como se le quiera llamar. Eso mismo se puede conversar en un marco de diálogo, como ha sido todo el tiempo que hemos estado trabajando, y que ha dado frutos. O sea, por ejemplo, ahora cuando estábamos hablando del tema de los feriados, Connie, me estaba acordando que en 40 horas, que lo acordamos con los empresarios y los trabajadores, tú puedes, en vez de optar a que las horas se acumulen y juntar para tener días de vacaciones de invierno, por ejemplo, que es una cosa que por lo menos a mí me gustaría hacer para estar con los niños, ¿no? Entonces, hay muchas medidas de adaptabilidad que se han ido tomando en los proyectos de ley que hemos legislado y que tienen que ver con recoger también la opinión de los empleadores. Pero en esta materia pareciera haber, yo diría, una razón
me da la impresión que ancla esta discusión a temas del pasado, cuando lo que nosotros queremos poner como foco de discusión son temas del futuro del mundo del trabajo. ¿Por qué cosa? Eh, Perdón, ministra, ¿a qué se refiere? en la con cosas? negociación multinivel. Sí. Porque, por ejemplo, toda la reconversión tecnológica justa que van a tener que hacer muchos trabajadores, dado el uso de la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos, la automatización, es parte de conversaciones que se hacen entre las ramales sindicales y patronales en Europa, y que aquí son lentas, muchas veces requieren ley y se demoran décadas cuando las cosas ya han pasado. Sí, entonces, hay elementos hoy día para configurar una negociación multinivel que nos prepare para el futuro. Lo que sí se hace un prejuicio, a mi entender, sobre lo del pasado, ¿no? Y habría sido bueno poder conversarlo. De todas formas, la CPC y sus 6 ramas, porque ellos sí están organizados por ramas, tienen abiertas las puertas del Ministerio del Trabajo y, por cierto, la invitación extendida. Sí. Nosotros esperamos poder encontrarnos con ella en algún momento. Sí. Ministra Janet Jara, quizás también lo que sucede es que esta discusión, que quizás también tiene que ver con una discusión respecto a la modernización o no del mercado laboral, tiene un contexto, y ese contexto es la debilidad del mercado laboral. Y se habla, ¿no es cierto?, que ha sido lento, una recuperación bastante lenta, y que finalmente este tipo de cosas pueden generar mayor contracción. ¿Recoge ese argumento? Oh. Se nos cayó la ministra. Sí, se cortó. Pero bueno, vamos a tratar de reconectar con ella antes de ir. Ya de todos modos vamos cerrando. Sí, pero estaba bueno ese punto, porque en el fondo esto es parte de lo que te dicen los empresarios, es que esto se suma a que ya hicimos 40 horas, ya hicimos alza en el salario mínimo. El mercado laboral está debilitado, es verdad eso. Cuando uno mira las cifras, la verdad... Ahí sí. Ministra, Janet Jara. Ahí está. Sí. Ya, hemos estado interrumpidas. No, breve, solo para cerrar, que le digo que si uno toma el contexto, yo entiendo la discusión de fondo respecto al mercado laboral al futuro, pero la discusión de fondo hoy día es que para el mundo empresarial siente que ya está duro las 40 horas, estuvo el sueldo mínimo a 500.000 pesos, y que ahora el mercado laboral evidentemente está afectado. De hecho, hoy día hay un titular en el Mercurio que dice que el mercado laboral es la principal merma cuando se calcula el crecimiento económico a mediano plazo. En ese contexto, probablemente sea difícil avanzar en esta negociación. No, de nuevo, tuvimos ahí un salto con la ministra. Aló, ministra. No, se cayó la conversación. Lo dejaremos pendiente para una próxima vez, porque tuvimos ahí un... A ver, ahí sí parece. ¿Aló? La vamos a despedir. Ok. Sí, ministra. Sí, brevemente eso que le digo yo. Bueno, ¿cómo puede afectar esto al mercado laboral? Ya. Sí, yo creo que lo primero es que la proyección, ¿cierto?, que se hace del PIB tendencial tiene que ver con mercado laboral, con inversión, con capital y con otros factores de producción. O sea, una mirada mucho más integral, que precisamente lo que hace es desafiarnos para lo que viene. Y la negociación multinivel es una herramienta para eso. Son cosas que se ven desde perspectivas distintas. Algunos quisieran que llaman, ¿cierto?, rigideces del mercado laboral, lo que desde nuestra perspectiva como gobierno son derechos laborales mínimos en una relación que es bastante desequilibrada entre empleador y trabajador. Pero esa discusión es la que precisamente queríamos convocar. Ahora esperamos que se produzca el espacio de diálogo. Yo creo que es lo mejor. Negarse a conversar no le hace bien ni al sistema laboral, ni al futuro del trabajo, ni al país tampoco. ¿Le hace usted un llamado a los empresarios a que vuelvan a la mesa de negociaciones? Mire, ellos están cordialmente invitados, lo saben, más que estar llamando, interpelando, ellos saben, digamos, que aquí las puertas están abiertas, y de hecho ahora voy en camino al gabinete económico y de crecimiento a juntarme con ellos para hablar los temas de inversiones de la región metropolitana. Entonces, hay una relación permanente, solo que en este tema más sindical pareciera que hay ciertos prejuicios que no contribuyen ni al debate ni tienen que ver con lo que hoy día es el mundo sindical. Janet Jara, ministra del Trabajo,